Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por su sintonía en esta nueva edición. Continúo con más información sobre la notoria banda criminal venezolana Tren de Aragua, que se ha infiltrado en los Estados Unidos, especialmente en varias ciudades santuario, poniendo a las agencias policiales locales en alerta. Antes de darles la información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Como les he informado varias veces, el Tren de Aragua surgió de una prisión venezolana y se convirtió en una peligrosa organización criminal transnacional que se centra en el tráfico de drogas, secuestro, robos, extorsión, tiroteos, lavado de dinero, contrabando de armas, explotación sexual, asesinatos y trata de personas en América Latina y ahora en Estados Unidos. Con más de 5,000 miembros, el Tren de Aragua se ha convertido en la organización criminal más grande de Venezuela y ha sido vinculada a varios crímenes de alto perfil en varias partes de los Estados Unidos. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott la declaró como una organización terrorista y hasta empezó a ofrecer recompensas de $5,000 a personas que provean información que conlleven al arresto y condena de sus miembros. Algo súper preocupante es la presencia de la pandilla en ciudades santuario como Chicago, Denver y Nueva York. Sin embargo, el nivel de su actividad sigue siendo cuestionado. En Chicago, según informes de prensa, funcionarios de inteligencia han enviado advertencias a las agencias policiales locales sobre la presencia de la pandilla desde octubre del año pasado. En un correo electrónico, 2 oficiales de la oficina del alguacil del condado Cook, en Illinois, reconocen que hubo discusiones sobre la posibilidad de que una red criminal estuviera operando dentro de la comunidad inmigrante y que probablemente victimizaría a miembros de esa población. Como les dije, además de Chicago, las fuerzas del orden de la ciudad de Nueva York y de Denver, Colorado, también han confirmado la presencia de esta banda criminal. Las 3 ciudades fueron los destinos finales de los autobuses llenos de inmigrantes enviados por el gobernador Abbott desde la frontera sur. Los miembros del Tren de Aragua han sido vinculados al tiroteo de 2 oficiales de policía acá en Nueva York y a otros actos violentos. Expertos dicen que la actividad del grupo en la ciudad de Santuario podría ser aún más problemática. Mientras muchos cruzan la frontera en busca de una nueva vida o para pedir asilo, la pandilla venezolana viaja a las ciudades porque ya tienen socios para continuar con su actividad criminal y si no la controlan, se convertirá en un problema mayor de lo que son hoy en día. Sin embargo, controlar esta banda criminal también presenta grandes retos. El Tren de Aragua es una amenaza silenciosa, según las autoridades. A diferencia de otras organizaciones criminales como las Mara Salvatrucha o MS-13, los miembros del Tren de Aragua no se realizan tatuajes que los identifiquen ni portan insignias visibles. Esto hace muy difícil que agentes de la patrulla fronteriza los puedan identificar. Durante un análisis para la cadena Univisión, Rona Rísquez, una periodista de investigación venezolana que ha seguido la trayectoria de esta banda criminal, dijo que tampoco son como los carteles mexicanos, que generalmente no se mueven como ejército armado. Los miembros del Tren de Aragua operan como ciudadanos comunes. Dicen que usan tatuajes de estrellas, los comparan con la MS-13 y con una infestación de cucarachas. Las autoridades de Texas aseguran que esos son elementos distintivos de miembros del Tren de Aragua que dicen están en Estados Unidos. Hablamos con una periodista experta en esta banda con presencia en al menos 10 países. Y aquí te mostramos 4 errores que pueden estar cometiendo las autoridades al caracterizar a sus miembros. You see on the chart right here some of those characteristics. They include tattoos, scars, marks, types of crime,
methods of operation. No hay un tatuaje que pueda decirte que define al Tren de Aragua. O sea, puede haber personas del Tren de Aragua que tengan unos tatuajes y coincidencialmente haya 5, 10, 15, 20 de ellos que tengan ese tatuaje, pero eso no significa que todos los miembros de la organización tienen un determinado tatuaje o deben o están obligados a tener un determinado tatuaje. Y sobre todo, el hecho de pensar de que esos tatuajes son tatuajes que en ocasiones se han puesto de moda, en el caso de Venezuela, y que son tatuajes que pueden tener muchas otras personas que no pertenecen a la organización. En el caso de las estrellas de 5 puntas, efectivamente en algún momento las autoridades venezolanas identificaron que algunas personas de la prisión de Tocorón tenían este tipo de tatuajes y pues en algunos casos en los hombros. Al parecer incluso la cantidad de estos tatuajes definía un poco la jerarquía de estas personas en cuanto a la importancia dentro del Tren de Aragua. Sin embargo, esto nunca fue investigado en profundidad. TDA is characterized as MS-13 on steroids. No son comparables las formas en que operan el Tren de Aragua y las formas en que opera la Mara Salvatrucha. Son grupos totalmente diferentes, con orígenes, con motivaciones totalmente diferentes. En este caso, el Tren de Aragua y los grupos que están emergiendo en este momento en el crimen organizado en América Latina son grupos como más invisibles, son grupos menos fáciles de identificar. Buscan o evitan la confrontación y buscan relacionarse con otros grupos para operar de manera conjunta. Tienen este uso particular de las redes sociales que los ayuda, por una parte, a establecer operaciones en cualquier lugar sin necesidad de tener una presencia física en ese lugar. Tren de Aragua, TDA, gangsters are like cockroaches. They multiply quickly. Small intrusions into communities become infestations if not aggressively pursued. Es muy peligroso hacer este tipo de comentarios porque cuando tú deshumanizas a las personas y las ubicas en niveles de insectos y de cucarachas o de animales de este tipo, porque todos los seres vivos pues ya sabemos que tienen derecho a vivir, pues estos son riesgos muy grandes porque de alguna manera estás dando un mensaje en el cual estas personas pueden ser exterminadas. Also, I signed laws. Es muy grave en este contexto porque en Estados Unidos todavía las autoridades de Estados Unidos no han dado una explicación suficientemente clara y bien argumentada como para identificar que existe efectivamente una presencia masiva, una operación grande y grave y sumamente peligrosa del Tren de Aragua. Cuando veo algunas de las noticias que se publican en Estados Unidos sobre casos de personas o de presuntos miembros del Tren de Aragua detenidos por ciertos delitos puntuales como haber sacado un arma o haberle disparado a un funcionario policial, yo lo que creo es que hay que indagar, porque no me parece necesariamente que esto sea una característica para identificar o para definir a una persona como miembro del Tren de Aragua. En Venezuela, los cuerpos de seguridad, desde 2015 sobre todo, se convirtieron en grupos de exterminio que pues han matado a más de 20.000 personas hasta 2020, personas en los sectores populares, hombres jóvenes. Entonces los hombres jóvenes venezolanos generalmente ven a los policías no como una persona que te va a prestar un servicio o como una persona que es un funcionario de la ley que va a hacer justicia, sino que los ven como asesinos. Texas is aggressively going after these foreign terrorist organizations of TDA. We are not going to allow them to use Texas as a base of operations to terrorize our citizens. Tiene que haber como una revisión más exhaustiva, como una investigación más exhaustiva para intentar identificar y pues separar lo que son personas que pudieron cometer delitos y que son venezolanos, porque puede ocurrir, con personas que son del Tren de Aragua y que pertenecen al grupo criminal. No se conocen estos datos en el caso de Estados Unidos, entonces por eso también uno duda de que la situación o la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos sea tan masiva o sea una operación como están intentando hacer ver algunas autoridades. La presencia del Tren de Aragua en Chicago representa un caso complejo y controversial. Tyrone Muhammad, un pandillero reformado que pasó 20 años en una prisión por asesinato,
dijo a varios medios que los miembros de esta banda criminal venezolana no solo se habían mudado al South Side de Chicago, sino que estaban enfrentándose con pandilleros locales. Según Muhammad, en Chicago, los miembros del Tren de Aragua llegan, se mezclan con los puertorriqueños, los mexicanos y otros hispanos y se integran en su cultura pandillera. Lo que han hecho, básicamente, es llegar e inundar los refugios para inmigrantes y luego comenzar a establecerse en sus vecindarios, tomando posesión de edificios abandonados, derribando tablones y convirtiendo varios inmuebles en su propiedad. Muhammad dice que la cultura pandillera de Chicago ya no es como solía ser. Estos pandilleros, hoy en día, suelen ser terroristas por su potencial para influir en las vidas de jóvenes ciudadanos estadounidenses. Aunque la policía ha confirmado que el Tren de Aragua está presente en la ciudad de Chicago, las autoridades locales no han respondido a las afirmaciones hechas por Muhammad, que ahora trabaja con el grupo Exconvictos por el Cambio Comunitario y Social y donde dirige un programa de patrullaje callejero y prevención de la violencia. Muhammad recientemente creó el movimiento Exconvictos por Trump, porque siente que los demócratas han fallado a los afroamericanos de los barrios marginales por mucho tiempo y sus miembros están furiosos al ver que el dinero de los contribuyentes termina en el bolsillo de quienes ellos llaman no ciudadanos. Las últimas cifras muestran que Chicago ha gastado casi $500 millones en los últimos 2 años en los más de 42,000 inmigrantes que han llegado desde 2022. A muchos se les ha dado dinero para el alquiler, tarjetas de cupones de alimentos e incluso autos. Y algunos propietarios han expulsado a los afroamericanos para albergar a los inmigrantes porque pueden obtener más dinero del gobierno. Durante una entrevista con el periódico The New York Post, Muhammad afirmó que es imposible dejar en libertad a los pandilleros y criminales que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos y permitirles infiltrarse en nuestra comunidad que ya está empobrecida y rota. Muhammad agregó que cuando las pandillas negras establecidas allí se harten de las actividades criminales e ilícitas de los inmigrantes o no ciudadanos, la ciudad de Chicago y otras urbes van a arder en llamas y verán el derramamiento de sangre en sus vecindarios y no habrá nada que la Guardia Nacional o el gobierno puedan hacer al respecto. La guerra en ese entonces será entre los negros contra los inmigrantes. Escuchemos la reacción que me dio el exagente del FBI, Daniel Brunner. Hay muchas personas peligrosas. Yo creo que el presidente Maduro en Venezuela, que no es el presidente, yo no creo, está mandando todas las personas malas de Venezuela. Yo creo que él está adecuando sus prisiones, porque mire, que sea problema de Estados Unidos y esas personas se están viniendo aquí. Entonces, lo que dice el expresidente Trump, que están mandándonos sus peores. Yo no sé si yo creía eso antes, ahora lo creo, sí, porque ¿por qué no? Mande las personas peores a Estados Unidos y no podemos chequear los records criminales de ellos. Eso creo que es un problema. La inmigración tiene que tener la fuerza de poder deportar a unas personas, ahora no tienen la fuerza de arrestar cualquier persona en las calles. Entonces, la inmigración, si ellos se encuentran una persona en la calle y son ilegales, no pueden hacer nada, no lo pueden arrestar. Eso es orden del presidente Biden. Entonces, es difícil mantener orden si hay tantas diferencias acá. Es difícil. Entonces, si no hay un cambio, va a ser muy difícil. Okay. Ellos ya tienen las armas, están haciendo asalto. Esto es claramente un caso de federal. Ellos están ahí. Es una ciudad en cuántas ciudades que ya están por todo Estados Unidos. Están en Nueva York, están en Florida, están en Texas, están en Aurora, Colorado, están en California, están en otros estados
que yo sé que están, que no se sabe todavía. Y Tren de Aragua ha movido por todo Estados Unidos. So, ¿están en Aurora? Sí. ¿Están en esos edificios ahora? Ahora no, porque la atención se han ido a otro lugar. ¿Piensa usted que el gobierno federal está haciendo suficiente para frenar todo esto? Mira, el gobierno federal, el FBI, HSI, son número 1 y número 2 para investigar este tipo de crimen. Ellos están, tantos casos que ellos están investigando en cualquier otro, en todos lugares. La atención está puesto, la atención del FBI está puesto en lo que el Departamento de Justice, de Justicia en Washington, D.C., le dicen. Esto se tendría que tener su atención, lo mejor. Entonces, el FBI pone todo, enfocar a la atención. Tren de Aragua es un peligro. Han sido un peligro desde que yo he estado diciendo, el último año he estado diciendo que Tren de Aragua es un peligro. Eh, pero las autoridades federales tienen que, para ellos están tan ocupados es esperar para un crimen para ocurrir. Eso es el peligro, que están tan ocupados que tienen que esperar para un peligro para ocurrir o atención, como esto lo que está ocurriendo en Aurora, para ellos para hacer acción. Porque, mire, ser miembro de Tren de Aragua no es ilegal ser miembro de Tren de Aragua. Es ilegal hacer algo en soportar el Tren de Aragua. Eso es un crimen federal. Pero la mayoría de su crimen, asesinato, no es un crimen federal, así nomás. Matar a una persona a otra no es un crimen federal. Es un crimen federal si usted mata a esa persona para Tren de Aragua. Ahí donde tiene correcto el alcalde. Pero al fin del mundo, al fin del día, el alcalde de Aurora tiene que estar, mire, esto es mi ciudad, esto es mi policía, estos son mis personas de mi comunidad. Y la responsabilidad de él para mantener esa comunidad. Ahora, si las autoridades federales fallan, eso es lo que dice, pero él no puede decir, esto no es nuestro problema. Tiene que mantener la seguridad de su comunidad. Y claramente yo creo que él está fallando en este momento. Y el Tren de Aragua representa un gran peligro al quizás unirse con pandillas locales, ¿no? ¿Qué puede el pueblo entonces hacer para frenar todo esto? Como le dije, siempre es comunicación con las personas en la comunidad. Eso siempre va a ser mi mejor manera de poder investigar y hacer mis investigaciones, hablar con personas en la comunidad. Yo, como le dije, yo he hablado con varias personas de ese edificio ya, porque yo me he puesto en, poner conexión con estas personas y comunicación y entender. Y yo no estoy investigando, yo no soy miembro del FBI más, yo estoy jubilado, pero yo estoy comunicando con personas como usted de las noticias, de entender lo que está pasando. Entonces yo puedo escribir mis newsletters, mis cartas y entender y comunicar al mundo, mire, esto es el problema, Tren de Aragua es un problema, Tren de Aragua es un peligro. Creo que ellos se van a tener colaboración con otras pandillas. Yo no sé, no creo, porque ellos son muy fuertes, tienen muchos números en Estados Unidos y no necesitan ayuda de otras pandillas. No son malas salvatruchas, no son Calle 18, no son los Crips, los Bloods. Ellos propios son venezolanos que son y tienen sus fuerzas ya aquí en Estados Unidos y yo creo que son un peligro grande. Ellos transnacional es que las investigaciones y los tipos de crímenes y los tipos de penales en contra de ellos que los gobiernos federal, cuando hacemos una investigación, son diferentes. Cuando vamos a la corte, cuando los cargos se están en contra de estas personas, van a ser diferentes. Entonces, cuando vamos a la corte, ellos pueden ver 20, 30, 40 años con sus crímenes federales. Entonces, eso todo lo que significa es los diferentes niveles de investigación. Acá en Nueva York, como ya les dije, un joven indocumentado de origen venezolano de 19 años fue arrestado después de dispararle a dos policías que intentaron detenerlo por circular un ciclomotor en dirección contraria por una calle de Queens. El chico admitió ser miembro de la peligrosa banda criminal venezolana Tren de Aragua.
Los detectives de la policía de Nueva York han pasado meses entrevistando a informantes, incluidos miembros confesos de la banda, para identificar a los líderes y recabar información sobre patrones de robo e iniciativas de reclutamiento. En Chicago, Terry Newsom, un padre blanco convertido en activista, descubrió que había 720 informes de incidentes policiales registrados solo en el refugio para inmigrantes Standard Club durante los últimos 12 meses, según varios informes policiales que el grupo obtuvo bajo la Ley de Libertad de Información. En 4 refugios del centro de Chicago se han producido casos de explotación sexual, pornografía infantil, venta de drogas, robos de vehículos, armas y violencia conyugal excesiva. Y aún así, según los empleados del Standard Club, no se había producido ningún delito en ese refugio y las autoridades locales negaron la presencia de pandilleros venezolanos. Además, un miembro de la pandilla Tren de Aragua fue liberado por un juez de Chicago a pesar de una solicitud del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para detenerlo, solo un mes antes de que lo acusaran de un violento robo a una joyería en Denver, Colorado. En Chicago, a principios de septiembre, se realizó una llamada al 911 en la que se afirmaba que 32 inmigrantes venezolanos habían tomado control de un complejo de apartamentos. Esta denuncia se hizo también en plataformas de redes sociales como X, antes Twitter, y se volvió viral después de ser compartida por el magnate Elon Musk y otras personas. Funcionarios del Departamento de Policía de Chicago investigaron las afirmaciones y descubrieron que no se había producido tal incidente. En una entrevista para el diario Chicago Tribune, la concejal de la zona, Janet Taylor, también negó que esto hubiera sucedido y atribuyó los rumores a motivaciones políticas. Asimismo, como les informé en otro reporte anterior, en la ciudad de Aurora, en Chicago, el alcalde Mike Kaufman denunció que inmigrantes venezolanos se apoderaron de un edificio de apartamentos con armas largas semiautomáticas, y esta denuncia se volvió viral en las redes sociales. Sin embargo, la policía de Aurora no pudo confirmar la veracidad de esta acusación, pero dijo en un comunicado que saben que componentes del Tren de Aragua están operando en esa ciudad. Las autoridades locales indicaron también que han estado recopilando cada vez más evidencias para demostrar que esta banda criminal está relacionada con los delitos que se cometen en el área. Sin embargo, señalaron que sería inapropiado hacer declaraciones concluyentes sobre ciertos incidentes. El tema de la peligrosa banda criminal Tren de Aragua sigue siendo noticia de primera plana. Nosotros en Eni Con Más, por supuesto, que estaremos pendientes de todo lo que suceda y les estaremos trayendo toda la información. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y algo súper importante, nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Eni Con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.